Amados hermanos, paz a vosotros. Ocupen sus lugares, mis hermanos. Bueno, pues ya nos acaba de mencionar nuestro hermano Isaí que en esta mañana pues tenemos cuaderno nuevo, ¿verdad? Ya lo tienen, mis hermanos, ya aquí están al frente. Ya nos confirmó el costo de este cuaderno y bueno, pues yo sé que ya lo estamos revisando, hermanos, ya lo estamos viendo, ¿verdad? ¿De qué va a tratar este cuaderno, hermanos? De la ley de Dios. ¿Es nuevo para nosotros esta información? ¿No la conocemos? Es bueno reflexionar, bueno, ¿y por qué los hermanos nos ponen la ley de Dios? Pues que no sabemos de la ley de Dios, hermanos. Es una buena pregunta, ¿verdad? Pero también el hermano Isaí comentó algo importante. ¿Qué comentó, hermanos, con respecto a estos cuadernos, a estas lecciones? ¿Qué es bueno qué? ¿Qué es bueno recordar, verdad? ¿Qué es bueno, pues, no olvidarlo, hermanos? Fíjense que yo en la semana, bueno, fue en la femenil, por ahí platicábamos con una hermana. Una de nuestras hermanas, su hermana Margarita, tiene por ahí una frase que siempre que tiene oportunidad no la recuerda, que hace referencia a que la mejor manera de enseñar es el ejemplo. Y pues ya la estoy memorizando, pero por ahí tengo yo una frase que también recuerdo. Por ahí tuve alguna vez un curso, no recuerdo de qué fue el curso, hermanos, no sé de qué nos dieron el tema, ya tiene años, pero esta frase no se me olvida: repetición causa aprendizaje. De veras no se me olvida, es lo único que aprendí de ese curso. Repetición causa aprendizaje. Entonces sí es bueno, hermanos, que a veces tengamos que repetir las cosas. Así dice el libro de Deuteronomio, ¿no? ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6? Dice ¿qué? Las repetirás, ¿no? A tus hijos, dice, estando ¿en dónde? En el camino, cuando te levantes. Y de hecho, cada cuando se repite la ley de Dios, cada cuando la escuchamos. El día sábado, ¿no? Al menos la escuchamos ¿cuántas veces? 3 veces, ¿no? En el recibimiento, en el servicio de la mañana y en la tarde. Y bueno, y si hablamos de la fiesta de las cabañas, pues es otra situación aparte, ¿verdad? Durante toda una semana escuchamos la ley de nuestro Dios, como está escrita en el libro de Éxodo 20. Y bueno, pues ese preámbulo pues tiene que ver, ¿verdad? Para que entendamos, para que comprendamos un poquito a qué se refiere entonces que nuevamente nuestros hermanos ponen este cuaderno de lecciones. Y si hermanos, si nosotros somos a veces un poquito cuidadosos o atentos, pues yo sé que muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? El cuidado de guardar, de resguardar, de recuperar esos cuadernos. Pues nos vamos a encontrar con varios cuadernos, ¿verdad? Que nos hablan de esas lecciones. Y yo creo que es importante porque eso habla, hermanos, de la base que tiene la Iglesia de Dios. ¿Y cuál es la base, hermanos? Pues creo que siempre lo hemos dicho, ¿no? Creo que muchos de los que hemos tenido oportunidad de conversar, siempre hemos puesto que la Iglesia de Dios, ¿en qué se sustenta? Pues en la ley de Dios, hermanos, es como que la parte principal. ¿Hay algún otro pueblo, hermanos? ¿Algún otro pueblo aparte de la Iglesia de Dios que se sustente en la ley de Dios? Creo que sí hay otro, ¿no? ¿Quiénes son, hermanos? Pues es el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo elegido, el pueblo de nuestro Dios. Y de hecho es por ellos que nosotros también tenemos a nuestro alcance, ¿qué cosa? Pues esta ley, porque esta ley ¿a quién le fue dada? Pues le fue dada al pueblo de Israel, hermanos, al pueblo de Dios. A ellos les fue entregada la ley, entonces a ellos pues realmente les pertenece. Y sabemos que es un pueblo, una nación, que pues también guardan el día del sábado, tienen también leyes, hermanos, que se sustentan en lo que Dios nos otorga. Ahora nosotros como Iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, creemos que también, ¿qué nos corresponde? Pues también la ley de Dios, hermanos. Y bueno, pues creo que ya en estas breves palabras que les he dado, he mencionado algunos de los temas que se van a estudiar en la lección, que ya iremos profundizando, ya iremos analizando con más detalle, hermanos. Ahí estamos viendo todas las lecciones que tenemos preparadas para este trimestre. Y la primera, que el día de hoy vamos a estudiar, ¿cómo se titula? La vigencia de las leyes de Dios. Esa es la primera lección. Hay un prólogo, hermanos, que me voy a tomar la oportunidad de leerlo. Dice así: amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Dice, este primer trimestre del 2024 estudiaremos algunas leyes que nuestro Dios nos ha legado a través de su siervo Moisés. Continuar con el estudio de las leyes de Dios pudiera parecer repetitivo. Sin embargo, estamos convencidos de que debemos preservar en el conocimiento y ejecución de esta santa palabra, ya que el mundo está en un estado de contaminación material y espiritual, carente de justicia como resultado de su alejamiento a las leyes de nuestro Dios. En este trimestre, a través del estudio de estos temas, demostraremos que las leyes de Dios están vigentes. Leyes como
repetir la enseñanza a nuestros hijos en la mañana, tarde y noche. No desamparar a la viuda ni maltratar al huérfano. No tatuarse o que el hombre y la mujer vistan con prendas del sexo opuesto. Y otras leyes que al cumplirlas nos hacen diferentes a las gentes del mundo. Contrario a lo que piensan muchos grupos religiosos y los gentiles en general, nosotros no creemos que la ley de Dios haya desaparecido con el sacrificio de Cristo. Fue una transición de una sombra a la realidad reflejada en Jesucristo. Por lo tanto, afirmamos que en estos tiempos sigue vigente la ley de nuestro Dios. Amados hermanos, esperamos que esos estudios nos ayuden a confirmar nuestra fe, a edificarnos, haciendo diferencia entre lo santo y lo profano. Muy bien, pues ahí está el prólogo que efectivamente ya comentamos al respecto. Es importante y necesario, hermanos, que hagamos un recuerdo de estas leyes. Sí es necesario entonces repetirlo, como ya aquí se mencionó. Y de acuerdo al prólogo, pues no solamente vamos a estudiar los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice que dentro de la ley que nuestro Dios le dio a Moisés hay muchos mandamientos, hay muchos estatutos, hay muchas leyes más. Digo, el cuaderno de un trimestre pues no nos es suficiente para estudiarlas todas, pero bueno, nuestros hermanos han considerado poner las que están en estas lecciones que analicemos en este primer trimestre. Y la primera, como ya mencionamos, pues tiene que ver con la vigencia, uno de los propósitos del objetivo. Y fíjense que sí es importante, hermanos, recordar esto. Creo que lo escuché también aquí con nuestro hermano ministro en alguna ocasión y también por ahí en algunas localidades. Ustedes recordarán, hermanos, que hace algunos años, y cuando hablo de recordarán, ya sueno como si fueran más de 10, 15, pero no, apenas hace un par de años, o 3, 4 años, ¿no? Más o menos, sufrimos esta situación del confinamiento, ¿se acuerdan? Y estuvimos casi 2 años, ¿no? Aproximadamente. Y se vieron muchos cambios, sobre todo en los niños, ¿no? ¿Recuerdan? Y sobre todo algunos mencionaron. Yo no sé si ustedes lo vivieron, pero cuando se regresó los primeros días, los primeros sábados que retornamos después de la pandemia, había muchos niños que no entendían qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque no lo vivieron. Y parecería poco tiempo, ¿no? 2 años. ¿Ustedes creen que en 2 años se puedan olvidar muchas cosas? Pues la realidad es que sí, ¿no? Y a lo mejor hasta en menos tiempo. Hasta en 1 año, la verdad es que a veces podríamos olvidar muchísimas cosas. Entonces yo creo que a los niños les pasaba, ¿no? Que no era lo mismo que les explicaran o les dieran o lo vieran a que vinieran, y a algunos de ellos así pasó, ¿no? A muchos de nosotros pues éramos niños y no nos acordamos lo que vivimos a los 2 años, ¿no? Como que a veces nos acordamos hasta ya más grandecitos, ¿no? 4 o 5 años. Entonces fíjense, si hubo niños seguramente de esa edad que pues no se acordaban que estuvieron aquí en la iglesia, o cuando ya les tocó regresar pues no sabían qué hacer, ¿no? A veces no entendían. Yo recuerdo que pues antes de la pandemia se escuchaba que ya se daba la ley y luego se acercaban. Y en esas épocas pues, había unos niños que no sabían, no se acercaban pues porque no lo sabían, a lo mejor sí lo sabían, pero no lo habían experimentado. Entonces, fíjense cómo es cierto. Entonces, es un ejercicio de sabiduría lo que nos propone la doctrina, sobre todo en Deuteronomio, cuando dice las repetirás y les dirás a tus hijos, ¿no? Conocemos historias del pueblo de Israel que cuando se alejaron por algún momento de nuestro Dios, pues se olvidaron completamente, ¿no? ¿Recuerdan ustedes algún acontecimiento con el que el pueblo de Israel prácticamente se olvidó de todas las leyes de nuestro Dios? ¿Recuerdan? Yo recuerdo al menos 2. El cautiverio puede ser uno, cuando fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia, es cierto, y dice que ¿cuánto tiempo estuvieron allá? 70, ¿verdad? Entonces, imagínense regresar, seguramente para muchos pues era extraño, ¿no? ¿Cuántos no nacieron? ¿Cuántos no lo vieron, no lo vivieron? Aun cuando, pues sabemos, ¿no? Que todavía a muchos se les dio esta responsabilidad de que lo continuaran. Y de hecho narra, ¿verdad? Creo que hay un episodio me parece que es Nehemías, que dice que encontraron, ¿no? Fíjense cómo lo narra. Dice, y encontraron ahí el libro de la ley y se empezaron a leer y se dieron cuenta que ¿qué cosa? Que estaba cerca, ¿qué fiesta? La de las cabañas, fíjense qué situación. Entonces, eso pues es real, ¿no? Puede ocurrir. Podemos pensar también cuando se los llevaron cautivos a Egipto, ¿no? También puede ser otro acontecimiento, la época de los jueces, donde también leemos esas situaciones. Dice los libros de los jueces que luchaban, dice que venía un pueblo, los defendía un juez, moría el juez y ¿qué pasaba? Cada quien dice que se iba a sus hogares, y dice algunos pasajes del libro de jueces, cada quien hacía lo que consideraba que era lo correcto, ¿no?
Entonces hacía falta estar en esa constante comunicación con las enseñanzas de nuestro Dios. Entonces esta lección es lo que nos enseña. Y la lección del día de hoy, la vigencia de las leyes de Dios, pues viene a confirmarnos lo mismo. Porque ahora hemos escuchado, o no sé si lo hemos escuchado o escucharemos, muchas propuestas que nos enseñan que pues parece que ya no, que ya tuvieron un cambio estas leyes, ¿no? Para algunos pareciera que es mucho peso, que es muy complejo, es muy complicado eso de seguir las leyes, pero hemos aprendido, hermanos, a través de tantos siglos y milenios, que sin las leyes el hombre, pues la verdad es que no puede vivir, no puede convivir, no puede tener una sociedad como se ha formado hasta el día de hoy. Y si nos vamos más allá, sabemos que la misma naturaleza, ¿no?, está sustentada bajo leyes, ¿no? También lo dice la Escritura. Dice la Escritura que dice en uno de los profetas, dice, si las leyes que detienen el mar, ¿no?, si estas leyes que rigen al océano faltaren, pues es cuando faltará también ¿quién? Faltará Dios, ¿no dice así? ¿Faltará Dios para quién? Para el pueblo de Israel. Entonces, fíjense qué comparación tan profunda el hacer ver que nuestro Dios siempre está ahí presente, pero ¿qué cosa también está presente? Pues las leyes son necesarias. Y es importante entonces que las estudiemos, que las recordemos. Algunos de nosotros quizás las aprendimos de manera muy forzada, ¿no? A muchos de nosotros nos trajeron desde chicos, como les digo a estos niños que regresamos, y pues vea, corre allá adelante a escuchar la ley, pues me están mandando, ¿no? Pero hasta que uno va adquiriendo conocimiento y profundidad es cuando va haciendo las cosas por convicción, ¿no? Por convicción y por el razonamiento que nos caracteriza como humanos. Vamos a ver qué dice el objetivo, hermanos. En la ley, las leyes vigentes, dice así el objetivo: confirmar cuáles leyes de Dios se encuentran en estado de transición, cuáles no se pueden poner en práctica debido a circunstancias actuales y cuáles se han de establecer en el reino milenial, con el propósito de alentarnos a cumplir fielmente con los mandamientos vigentes para nuestro Dios, para nosotros, perdón. Bueno, ese es el objetivo. Entonces el objetivo nos muestra que hay muchos tipos de leyes y vamos a entender y comprender que hay leyes, dice esta introducción, que se encuentran en ¿qué dice? En estado de transición, ¿sí? En un estado de movimiento, en un estado en el que se tiene que cambiar o mover de una situación a otra situación diferente. Habrá unas que dice aquí que no se pueden practicar por algunas situaciones actuales, que también vamos a analizarlo, no me quiero adelantar, y también que hay otras que se van a establecer ¿cuándo? En el reino milenial. La realidad es que no es muy difícil de entender esto, hermanos. Por eso es importante que recordemos a quién le fue dada estas leyes. ¿A quién le fue dada? Ya habíamos dicho en un principio. ¿A alguien? Al pueblo de Israel. Entonces, en el pueblo de Israel hay muchas cosas que se tienen que cumplir y que se tienen que realizar. Y sabemos y entendemos hoy en qué situación está el pueblo de Israel, ¿verdad? Y de hecho el cuaderno de las lecciones pasadas también es un cuaderno que nos ayuda a poder entender esta situación. ¿Se acuerdan que estudiamos el trimestre pasado? ¿Qué estudiamos el semestre pasado, hermanos? El tabernáculo, el santuario en el desierto. ¿Y ya se acuerdan que ese santuario existe? Ya no, ¿verdad? Entonces analizamos muchas cosas, ¿recuerdan? De ese santuario que existían y que ahora, ¿qué cosa? Ya no existen, pero que ahora pertenecen ¿a quién? O en quién se encuentran vivas, ¿se acuerdan? En Jesucristo, por ejemplo. Entonces ahí, con este ejercicio, vamos a entender el objetivo, que hay muchas leyes que dice aquí que cómo se encuentran en transición, otras que por las situaciones actuales no se pueden practicar y otras más que serán restablecidas, fíjense, restablecidas en el reino milenial, o sea que sí se cumplían. Nuevamente recordando, ¿verdad? ¿A quién le fueron entregadas? Al pueblo de Israel. Ellos seguramente las hacían, ya lo analizaremos. Yo sé que a lo mejor algunas cosas sí las sabemos, otras las vamos a ir comprendiendo, las vamos a ir entendiendo en estas lecciones. Bueno, pues ese es el objetivo. El objetivo es amplio, definitivamente, pero así como el título de la lección lo menciona, el propósito es que nos demos cuenta que siguen vigentes las leyes de nuestro Dios. Hay una lectura bíblica en el libro de los Salmos, hermanos, vamos a buscarla. Salmo número 119, vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 119. Este Salmo, hermanos, tiene una característica muy especial, el Salmo 119. ¿Quién me dice cuál es la característica que tiene especial el Salmo 119? ¿Es qué? ¿Cómo, primera hermana?
Está escrito en octavas, es correcto, ¿verdad? Es el único, creo, de toda la Biblia, que tiene letras, ¿ya vieron? Y efectivamente cada 8 versículos está separado. Bueno, creo que no es la única característica, tiene más este Salmo 119. ¿Cuál otra característica encuentran ustedes? Ya escuché 2 ideas, en este mar de voces, en este mar de ideas, escuché 2 muy claras, hermanos, que son importantes también. Una es que es uno de los más, es el más largo, ¿no? ¿Cuántos versículos tiene? Tiene 176 versículos, hermanos. Y una de sus características, la característica principal o el motivo por el que está en esta lección, ¿cuál es? Ya me la dijeron, es que habla de ¿qué? Habla de la ley de Dios, hermanos. Todo el Salmo 119 habla de la ley de Dios. Y ese es un tip que le vamos a dar a sus hermanos que hagan la superintendencia. Y cuando se tengan que preparar para dar una lectura previa a la ley, pueden agarrar cualquier octeta del Salmo 119 y ya estamos, hermanos, perfecto. Porque cualquier parte del Salmo 119 habla de la ley de nuestro Dios. Y en esta ocasión vamos a leer del Salmo el versículo 145, la octeta que es del 145 al 152. Así que vamos a buscar 145 al 152, son 8 versículos, como dice nuestra hermana, y creo que es bueno, hermanos, que lo leamos todos juntos. Yo sé que son bastantes, pero tiene un tipo de lectura, el libro de los Salmos, muy fluido, muy preciso, cuando uno sigue los puntos y las comas, que nos da unas ideas maravillosas. Así que los voy a invitar a que lo leamos todos juntos. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer el Salmo 119 del versículo 145 al 152. Vamos a escuchar esta lectura en nuestro corazón, vamos a disfrutarla, hermanos, porque esta lectura nos hace ver, de acuerdo al versículo y de acuerdo al título, que las leyes siguen vigentes en nuestro Dios. Y es un salmo, ¿verdad? ¿A quién no le gustan los salmos? Pues a todos nos encantan los salmos, nos invitan a cantar. De veras que David se expresó en esos salmos, bueno, David y otros autores, porque no es el único, de una manera muy agradable. Y vamos a disfrutar esta lectura, hermanos. Salmo 119, versículos 145 al 152. ¿Estamos ahí? Leamos todos juntos. Dice así: Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Anticipéme al alba y clamé, esperé en tu palabra. Previeron mis ojos las vigilias de la noche para meditar en tus dichos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Acercóse a la maldad los que me persiguen, alejáronse de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Amén. Pues ahí está, hermanos. Y este último versículo nos dice que, lo repetimos otra vez el último, y con una intención lo estoy haciendo. Repetimos el último, todos juntos. ¿Estamos allí? ¿Cómo dice? Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Amén. Ocupen sus lugares. Pues este es el versículo central, hermanos, de nuestra lección. Este es el que le da propósito, ¿verdad? Dice este autor, que creo que sí entendemos que es David, dice: ya ha mucho que he entendido tus mandamientos, para siempre los fundaste. Y entonces estamos leyendo que, de acuerdo a lo que estamos entendiendo, pues la ley de nuestro Dios sigue vigente, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo se escribió esto? Más o menos, como cuánto estamos calculando. ¿1000 años? ¿2000? 3000, dice nuestro hermano, 3500 años aproximadamente. Entonces es mucho tiempo, hermanos, y creemos que ¿qué? Que siguen vigentes. Y fíjense la forma, ¿no?, de David de expresarse en ellos. Es maravilloso la forma en la que David lo realiza en este Salmo 119. Y aquí en esta parte, pues donde nos menciona cómo, fíjense que él manifiesta sus sentimientos con relación a la ley. ¿Se dan cuenta? Que dice que cuando esos mandamientos se cumplen, cuando esos mandamientos se hacen correctamente, ¿cómo se siente él? ¿Cómo se siente David cuando los mandamientos de Dios se cumplen? Se siente gozoso, ¿no? Se siente feliz, ¿no se siente alegre? Él se siente lleno de vida, ¿no? No hemos prestado atención a la lectura. Y cuando no se cumplen, cuando tanto él no los cumple o ve que otros no los hacen, ¿cómo se siente? Se siente triste, ¿no? Y en algunos casos hasta llora,
Hay veces que hasta se lamenta, hermano, se siente mal, se siente acongojado cuando los mandamientos de Dios, ¿qué cosa? No se cumplen. Entonces ese es un reflejo que nos está enseñando cómo deberíamos de sentirnos nosotros, cómo debería de sentirme cuando en ocasiones pues no me levanto temprano el día sábado, cuando a veces no llego temprano el día sábado, cuando a veces no vengo el día sábado. ¿Cómo debería de sentirme? Pues triste, debe sentirme yo mal, ¿no? Y hay quienes así nos sentimos, hermanos, nos sentimos a veces hasta apenados. Pero cuando estamos todo el día desde temprano, ¿cómo se siente uno? Ay, sentimos hasta grandes, ¿no? Nos sentimos, ay, lo logré, pude estar ahí todo el día. Bueno, puse un ejemplo el día del sábado, porque es una de las leyes de Dios, pero hay muchísimas más. Hay muchísimas. La obediencia a los padres está también, el respetar a nuestros mayores, que por ahí creo que es una de las lecciones que tenemos, y muchísimas otras lecciones más, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con los demás, cuando perdono o no perdono. Hay muchísimas leyes, hermanos, pero aquí lo importante es cómo me siento. ¿Cómo me siento después de no darle un saludo a alguien? ¿Cómo me siento después de pues no haber cumplido con algo que me dice la Biblia, ¿no? Por ahí hay una parábola, ahorita viene a mi mente, de dos personajes que les dan una tarea. Les dice su padre, me parece, ve y haz esto. ¿Y qué dice uno? No voy, ¿se acuerdan qué dice? No voy. ¿Y qué pasa? Se siente mal, ¿no? Dice que se siente mal. ¿Y qué cosa? Pues termina haciéndolo, ¿no? Entonces, eso es lo que David nos está diciendo. Cómo a veces cuando las leyes de Dios se cumplen, nos sentimos bien, alegres, felices, gozosos, cuando vemos que otros las cumplen. Y cuando vemos que no, obviamente, primeramente yo y otros no, pues se empieza a sentir tristeza, se duele uno. Entonces, se asocia, hermanos, en este momento, como la relación del ser humano, su calidad de vida, su forma de cómo se va a sentir, está ligada a ¿qué cosa? Pues a la obediencia a nuestro Dios. Y David lo refleja perfectamente en este Salmo 119. Solamente leímos esta octeta, así que si ustedes gustan, hermanos, si ustedes quieren ponerlo como una actividad semanal, yo les puedo recomendar, lean el Salmo 119 en la semana y anótenlo. Los que les gusta anotar, pongan ahí como tareas. Vamos a abrir un espacio y pónganle tareas de la semana. Y esta semana voy a leer el Salmo 119. Hay muchas veces que nuestros hermanos nos dan algunas lecturas y por el tiempo pues no leemos todo. Entonces es bueno que lo anotemos y después tomemos el tiempo con oportunidad, con calma de leerlo y de reflexionarlo. Y este es uno muy bueno, hermanos. ¿Para qué nos recomiendan este Salmo 119? Cuando se siente uno ¿cómo? Se siente uno triste, ¿verdad? Cuando se siente uno frustrado, cuando se siente uno decepcionado. Hay quienes dicen que cuando uno se siente con temor, con algún dolor, es bueno leer el Salmo 119. Y vaya que es bueno, no nada más es leerlo, ¿verdad? Sino nos va a hacer notar el Salmo que para que nos sintamos mejor, ¿qué necesitamos? Pues guardar la ley de nuestro Dios. Esa es la invitación directa que el Salmo 119 va a hacer nosotros. Leerlo a la letra, pues vaya a decir uno, wow, está muy bien. Y algunos tienen letra, ¿no? Algunos tienen música, perdón. ¿Se han ubicado que algunos tienen música? Algunos tienen música y es maravillosa. Yo recuerdo por aquí un par de esas octetas que se cantaban aquí en la localidad hace como 40, 50 años. Yo no sé si se acuerdan, pero bueno, ya habrá tiempo a ver si algún día lo recuperamos. Pero sí recuerdo algunas que se cantaban. Entonces, ese es el propósito del Salmo, alegrarnos, alegrar nuestro corazón, pero también hacernos ver que cómo necesitamos tener la ley en nuestro Dios. La necesitamos tener en todo momento, para que esta sea la que nos alegre, sea la que nos llene de gozo, nos levante de la situación triste, terrible, complicada que estemos viviendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, quien lo quiera leer en la semana, pues ahí está la invitación, Salmo 119. Y el último versículo, pues es el versículo para memorizar. Yo sé que apenas nos trajeron los cuadernos hace un momento, no sé si en la semana alguien ya previamente lo investigó, lo memorizó y lo aprendió. Y pues yo quisiera saber si alguien lo trae, hermanos, preparado. Si lo traen preparado, pónganse de pie, mis hermanos, del lado derecho con quienes iniciamos siempre de rutina. Si los hay, entonces pues vamos a proceder a que podamos dar nuestro versículo para memoria. Ya está aquí mi hermano Isaí, así que los que se pongan de pie pueden dar su versículo de memoria. Adelante, hermanos. Ya mucho que he entendido tus mandamientos, porque para siempre los fundaste. Amén. Salmo 119, 162, amén. Amén. Ya mucho que he entendido tus mandamientos, porque para siempre los fundaste. Salmo 119, 152, amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste,
Salmo 119, 152. Amén. Amén. Ya mucho que he entendido tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, verso 152. Amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, verso 152. Amén. Amén. Ya mucho he entendido tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152. Amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, versículo 152. Amén. Amén. Ya mucho he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152. Amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152. Amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, versículo 152. Amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152. Amén. Amén. Mis hermanos del lado izquierdo, si ya lo tienen, igual se ponen de pie para que mi hermano se acerque. Adelante, hermano. Ya mucho he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmos, capítulo 119, versículo 152. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152. Amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152. Amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmos 119, 152. Amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 152, 119, 152. Amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152. Amén. Amén. Bien, en la parte de abajo somos todos. Bueno, mi hermano va a subir, no sé si arriba algunos hermanos lo tienen para que se ponga de pie. Y ahorita se acerca nuestro hermano con el micrófono para que también podamos, quienes lo trajeron, hermanos, pues dar su versículo para memorizar. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmos 119, 152. Amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152. Amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152. Amén. Amén. Ya ha mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152. Amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152. Amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152. Amén.
Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152, amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152, amén. Amén. Ya muchos que he entendido tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152, amén. Amén. Ya mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Salmo 119, 152, amén. Amén. Ya, muy bien. Bueno, pues parece que somos todos. Bien, pues es importante entonces esta lectura, hermanos, y aquí nos recuerda entonces que las leyes de nuestro Dios se encuentran todavía vigentes. Y también hay puntos importantes, hermanos, cuando reflexionamos acerca de la ley de nuestro Dios. Así lo analizaba David. Y también el libro de Números dice lo siguiente. Les voy a invitar a que busquemos el libro de Números, capítulo 23, para recordar un punto importante, para recordar una situación que aquí no podemos olvidar, hermanos. Números, capítulo 23. Y vamos a seguir la lectura a partir del versículo 19. Fíjense lo que dice aquí. ¿Dios qué? Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Digo, son preguntas, pero que ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Él dijo y no lo hará, pues sí, sí lo hará. Si ya lo dijo, ¿qué cosa? ¿Se va a qué? A cumplir. Entonces, si Él estableció y marcó leyes, pues no las va a cambiar. Esas leyes no van a terminar, porque es la palabra de Dios, ¿estamos de acuerdo? Esto es importante que lo entendamos, hermanos. Dice el versículo 20, he aquí yo he tomado bendición y Él bendijo. ¿Y qué cosa? No podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni he visto perversidad en Israel. Jehová es Dios, Jehová su Dios es con Él, y júbilo del rey en Él. Esta parte de Números lo que nos confirma es que lo que Dios ya dijo, hermanos, ¿qué cosa? Se va a cumplir. Entonces, dentro del cumplimiento que Dios, o dentro de su palabra que establece, estamos entendiendo que ¿qué cosa? Pues que las leyes de Dios siguen vigentes. Yo creo que hasta es un poquito complejo, ¿no? Que nos tomemos un atributo nosotros para decir que lo que Dios hizo, ¿qué cosa? Pues va a cambiar o va a ser diferente. Entonces, lo que nuestro Dios ya dijo, hermanos, ¿qué cosa? Eso se va a cumplir. Entonces, esto es importante también considerar para que podamos entender y comprender que las leyes de nuestro Dios siguen vigentes. No solamente lo que nos está diciendo en este versículo para memorizar, que nos hace ver que David dice, desde siempre, ¿qué cosa? Bueno, desde que él tiene conocimiento, ha conocido ¿de qué? De las leyes de nuestro Dios. Y que pues, dice, pues así será para siempre las leyes del Dios. Y esto es algo que nosotros también debemos de hacer nuestro. Muy bien, pues vamos a entrar al material explicativo. El material explicativo pues nos va a confirmar lo que estamos ahorita mencionando, y quiero preguntar si alguien quiere apoyarnos con la lectura, mis hermanos. Sí, mi hermano Isaías aquí al frente. Ahorita vi también atrás una mano levantada. Ahorita también le damos a nuestra hermana la palabra. Si nos ayuda a leer el primer párrafo, mi hermana, por favor. Las leyes de Dios siguen vigentes, sin embargo, existen circunstancias por las cuales algunos conceptos o apartados de esa ley no se pueden aplicar. En este sentido, hay ciertas ordenanzas que ya no se ejercitan o ejecutan, debido a que se ordenaron por las prácticas paganas de aquellos días y que ahora ya no son comunes. No obstante, en el caso de que esas costumbres vuelvan a revivir, el pueblo de Dios debe saber que hay una ley que delinea nuestra conducta. Amén. Gracias, hermana. Bueno, pues aquí como el objetivo nos vuelve a mencionar que hay leyes, hermanos, que nuestro Dios ya estableció, y hay leyes que unas tanto siguen vigentes, que se cumplen, pero dice que hay algunas otras que vamos a analizar, vamos a estudiar más adelante en lecciones, que no es que se hayan quitado, sino que por alguna situación, alguna circunstancia, pues no hay cómo cumplirlas. Y bueno, podría darles ejemplos, hermanos, pero también es importante mencionar que pues hay algunas lecciones que vienen al frente. Y bien, mis hermanos. Bueno, pues en este primer párrafo prácticamente es lo que estamos analizando. Nos confirma lo que está en el objetivo, hermanos, de la lección, y
pues el propósito de esta introducción que estamos teniendo ahorita es comprender lo que vamos a estudiar en esas lecciones. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vamos a presentarse más adelante, pero el día de hoy, hermanos, pues vamos a continuar con esta lección que tiene que ver con la vigencia de las leyes de nuestro Dios. Y pues nuestro hermano Yair, él es quien pues ya preparó, hermanos, tiene nuestro hermano ya todo listo para darnos más avance con estas lecciones. Así que, si les parece, hermanos, vamos a agradecer a nuestro hermano Yair, que es el que va a continuar y nos va a profundizar más sobre esta idea de que las leyes de nuestro Dios siguen todavía vigentes, mis hermanos. Pasa a vosotros. Mis amados hermanos, pasa a vosotros, manténganse en sus lugares. Vamos a seguir estudiando este material que tenía preparado. Y es que, una disculpa, a veces los contratiempos son muy fuertes, entonces damos gracias a Dios que podamos estar aquí en la casa de oración juntos para poder seguir estudiando. Y es que sí, ya lo decía nuestro hermano Abraham en esta introducción que él nos ha dado sobre la vigencia de las leyes de nuestro Dios. Y es que hay que determinar, ya habíamos tenido la oportunidad de estudiar temas como estos, ¿verdad? Habíamos visto que existen 3 tipos, que podríamos clasificar hasta las leyes en 3 tipos de una manera personal. Yo lo comentaba a sí mismo. Ahorita vamos a ver cómo podemos cada nosotros ver estas mismas leyes y darles un propio significado en el sentido de si las llevamos ahora, por qué no las llevamos o si están sufriendo una transición, ¿verdad? Y es que hubo un judío muy famoso llamado Maimónides, que él precisamente tiende a recorrer todas estas mismas leyes y las junta en un solo punto, las cuales son 613 leyes. Entonces, es bastante interesante que podamos verlo. Ya leían en el primer párrafo sobre que las leyes de Dios siguen vigentes. Es algo que debemos de tener en cuenta, algo que es muy importante, ya que podemos encontrar pensamientos o hasta doctrinas las cuales comenten que la ley queda enclavada en la cruz, que ya no debemos de seguir llevando esto. Puede sonar un tanto, como les digo, un tanto redundante, pero en esta escuela sí vamos a encontrar bastantes temas nuevos, solamente que esto viene a ser como una introducción. Yo quisiera que pudiéramos, nada más antes de seguir leyendo los párrafos, traía preparado para ustedes que pudiéramos ver que en la lectura bíblica de Salmos número 119, en el 145 al 152, se puede dejar ver esta importancia de las leyes, ya que en el versículo número 145, vamos a situarnos ahí nada más, no le vamos a dar lectura porque sé que eso ya lo hicieron mis amados hermanos, solamente para que podamos servirnos como este antecesor en Salmos número 119, versículo 145. En esta octava que ya leyeron, dice el primer versículo, dice: clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. En este versículo se está expresando una integridad y un deseo del salmista, sobre todo de buscar a Dios. Vemos que dice: clamé con todo mi corazón, y dice sobre todo y guardaré tus estatutos. Dice: a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. El 147 junto con el 148 a mí me llamó la atención en esta semana, ya que dice: anticipéme al alba y clamé, esperé en tu palabra. Cuando está diciendo anticipéme al alba y clamé, podemos denotar este espacio o esta acción que tiene uno como ser humano al querer pararse temprano y desde la hora más presta, clamar a Dios y esperar en esta misma palabra. Lo está diciendo que es desde un punto muy temprano del día, y es que de hecho el siguiente dice: previnieron mis ojos las vigilias de la noche, refiriéndose como en esta parte, refiriéndose en los 2 versículos, ahora que se está anticipando el 148, se adelanta a las horas de la noche para reflexionar y meditar. Y es que
creo que es una acción un tanto común como nosotros como seres humanos antes de que se oculte el sol o antes que lleguemos a nuestra casa, y si no es así, creo que también es una buena práctica que podamos meditar en qué fue lo que hicimos a lo largo del día, si estuvo bien estas acciones que tomé. Esta reflexión continua debe de estar presente, y a mí me llama la atención que podemos verlo de esa manera. Podemos ver que dice: previnieron mis ojos las vigilias de la noche para meditar en tus dichos. Entonces está hablando de tiempo. En el 147 y el 148 son versículos en los cuales se están dedicando que no solamente debe de ser en un solo momento, sino que debe de estar presente siempre, desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué es lo que debe estar presente? Estar meditando en sus estatutos, guardar esta misma palabra. 149 dice: oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. 150, acercáronse a la maldad los que me persigue, alejáronse de tu ley. En este versículo precisamente encontramos que hay gente que puede llegar a perturbar nuestro propio pensamiento, nuestra propia tranquilidad, que nos puede llegar a poner nerviosos en nuestra vida. Quizá pueda ser algún jefe que encontremos en nuestro trabajo, aquella persona con la que nos estamos relacionando, podría ser hasta un familiar, aquel con el que podemos vivir. Y es que dice que ellos acercáronse a la maldad, entonces aquellos que persiguieron. ¿Y cuál es? ¿Por qué sucedió esto? Pues porque se alejan de la ley de Dios. Este es como una antítesis. Está diciendo que si uno no guarda los mandamientos de nuestro Dios, precisamente se aleja, y lo que hace es causar un infortunio a los demás. Está haciendo todo completamente lo contrario, como un antónimo, que es lo que se mencionaba en el 147 y en el 148, que esto no debía de ser así, sino en cambio deben de estar uno desde la mañana hasta la noche, siempre tener este pensamiento. De hecho, el 151 dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Ya ha mucho que he entendido que tus mandamientos, que para siempre los fundaste, que este es el texto de memoria. Y hay una idea principal también en estos últimos dos versículos. En el 151 y en el 152 hay una idea que enfatiza mucho con Primera de Pedro, en su capítulo número 1, versículo 24. Vamos a dirigirnos sin perder tampoco esta cita para que podamos ver a qué nos estamos refiriendo, porque es importante. Este texto, nosotros tuvimos la oportunidad de leerlo, ¿no? Vemos como primera idea que dice que que ya mucho que he entendido de tus mandamientos, y dice que para siempre los fundaste. Estos mandamientos. Y ahorita voy a entrar a otro punto que tenemos que tener en cuenta, pero vamos a leer Primera de Pedro 1, del 24 al 27. Yo le voy a dar lectura, mis amados hermanos. Dice que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu en caridad ernable, sin fingimiento. Amaos los unos a los otros, entrañables de corazón puro. Dice el 24, que es el importante: porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Las dos ideas que vemos tanto en Salmo 119, versículos 151 y 152, y Primera de Pedro específicamente en el versículo número 25, es que la ley de nuestro Dios es realmente perfecta, y quiere decir que está de una manera permanente. Por eso dice: mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada en ese momento. ¿Por quién había sido anunciada? Por Cristo, y posteriormente también por los apóstoles. Entonces Pedro, de hecho el 24, está hablando de una manera poética, porque está haciendo un contraste entre la simplicidad que puede llegar a verse la vida con la importancia que entonces tiene el seguir a Dios. Por eso dice: toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre
como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó. Está dando a entender como podríamos ver, ideas muy parecidas, ¿no? En Eclesiastés, ideas que encontramos sobre lo efímero que puede llegar a ser la vida. A veces estos pensamientos que nosotros tenemos, muchas veces estamos ansiosos porque sucedan ciertas cosas como deseamos o no pasen de esta misma forma, lo cual pues no solamente nos mantiene intranquilos, pero en cambio realza cuál es lo que realmente permanece, realmente qué es lo que entonces hay que ponerle atención. Si ya gracias a Dios pude haber logrado ver que solamente esto es vano, todo lo que viene, el vestido, hay muchos textos que fundamentan esta idea. Entonces, lo que realmente hay que permanecer es en la palabra del Evangelio, que en donde encontramos pues precisamente en la Biblia. Esto es a lo que se le tiene que poner el énfasis. Por eso este versículo de memoria de Salmo 119 es tan preciso, porque nos está induciendo entonces a la vigencia de las leyes de Dios. Está diciendo que de esta manera es permanente. Ya leía nuestra hermana Adelina, si no mal recuerdo, el párrafo número 1, y quisiera que pudiéramos entonces entrar en que la idea que las leyes son proporcionadas por Dios. Estas leyes de las cuales nosotros estamos hablando son proporcionadas por el Creador. Y cuando hablamos precisamente, quisiéramos englobar la ley, tenemos que utilizar el término más adecuado, que podría ser las leyes de Dios. Y es que es el compendio entre las mosaicas, que son las que se dan desde que el pueblo está legislado precisamente por Moisés, y en el transitar en el desierto, todo lo que sucede se van añadiendo. Y también estos 10 preceptos que tenemos delante nuestro, estos 10 preceptos que son los 10 mandamientos, también los conocemos de esta manera. Juntos los podemos entender entonces como la ley de Dios, y es que tenemos la respuesta ya clara de que la vigencia de la ley de Dios es hasta este mismo momento. Entonces tenemos que ver que hay una pregunta entonces que puede surgir referente al primer párrafo y al segundo. Y si entendemos que las leyes están desde un inicio, que se han dado desde estos patriarcas, seguían estos mismos caminos de nuestro Dios, ¿qué pasa con Jesús? Yo le pregunto a la iglesia, ¿qué hace Jesús con esta misma ley? Precisamente hay muchas respuestas que son buenas a esta. Sin embargo, creo que Mateo 5 nos está dando realmente esta propia respuesta a qué es lo que hace Jesús con esta ley. Porque ya les decía yo, podemos encontrar que alguien nos diga, esta ley ya no la debemos de llevar, ya ha pasado a otro término, está enclavada en la cruz. Es la frase que a veces siempre escuchamos. Dice Mateo capítulo número 5, verso 17. Y es que es de los textos más conocidos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. 19. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué vemos entonces respondiendo a qué hace con esta misma ley Jesús? Pues la cumple. Él mismo es cumplidor de la ley. Lo estamos viendo en estos breves versos. De hecho, dice que esto es muy loable, que no solamente uno la cumpla, sino que más haga, sino que la enseñe, que la comparta a alguien más.
Voy a tomar nada más unos breves minutos para comentarles que apenas en esta semana yo me daba cuenta de algo muy curioso, y es que tuve la oportunidad de estar alejado de la ciudad y de muchas circunstancias que a veces a los que estamos acostumbrados a este entorno, y me encontraba en un lugar en el que pues quizá es complicado más el tener el internet o tener ciertos recursos, y cuando veía y me relacionaba con personas, me daba cuenta que es bien interesante que si uno no puede llegar a tener ciertas ideas sobre la ley y no está bien parado, es muy sencillo que pueda cometer una falta. Imaginemos un caso quizá simple en el que, no estoy diciendo que esto fuera lo que me sucedió, pero que lo imaginemos de esta manera. Yo estando en este lugar, me ofrecen un animal, y yo realmente, si no sé dónde debo de consultar, qué características debe de tener este animal, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a encontrar en un dilema, ¿no es así? Me voy a encontrar en un problema en el que voy a decir, ¡ay! ¿Y este animal yo lo debo de consumir? Pero si no sé en dónde quizá puedo encontrar la cita, que claramente la encontramos en Levítico, si no sé dónde puedo ni siquiera buscar este punto, muy difícilmente voy a poder cumplir la ley, porque no tengo el conocimiento adecuado. Y no quiero decir que necesitemos un conocimiento quizá gigantesco. Obviamente eso es lo mejor a lo que venimos, ¿no? A seguir alimentando este mismo espíritu, este mismo ser que necesita ser revitalizado sábado con sábado, porque hasta con eso es bien interesante que si nosotros dejamos de venir unos cuantos sábados, empezamos como a sentirnos primeramente hasta mal dentro de nosotros, empezamos que estamos alejados de nuestro Dios, sentimos esa misma flaqueza espiritual. Entonces, a lo que voy es que hay que ver muy detalladamente ciertas ideas que debemos de tener. Podría yo estar hablando en una comunidad alejada y ellos me pueden decir, no, pues aquí nos han enseñado que, porque normalmente pues el pensamiento, la religión, y esto lo dice la estadística, la que más se lleva en la República Mexicana es la religión católica. Entonces precisamente me van a comentar, oye, pero yo estoy acostumbrado a guardar ciertos días, a guardar el domingo, pero si yo no tengo la base para decirle por qué no debemos de guardar el domingo y por qué quizá, y bueno, no más bien quizá, sino por qué el sábado es el que se debe de guardar, muy difícilmente yo me voy a encontrar en este punto en el que tenga que guardar a Dios. Y entonces, primeramente, va a haber este alejamiento, no va a haber una comunicación y una comunión con el Padre, entonces me voy a ir debilitando. Mi hermano Israel también tenía una participación. Le voy a pedir a mi hermano Gerardo que me pueda ayudar también haciéndole llegar el micrófono para que él también pueda participar en esta misma escuela sabática. Sí, hermano, definitivamente la vigencia de las leyes de Dios están vivas hasta hoy. Israel, cuando sale de Egipto, sale como una población, se puede decir, infantil en cuanto a su forma de parecer y de hacer, puesto que allá eran esclavos. Allá vivían sometidos bajo un régimen. Cuando son liberados y van al desierto, explican los que saben que Israel no sabía qué hacer con su libertad. Dios tuvo que ponerle esas leyes para poder fundamentar el hecho de formar una nación que se cumple cuando reciben la ley de Dios, hace un pacto con Israel y le da esas leyes que nosotros conocemos como los 10 mandamientos y la ley de Moisés, que se fue escrita en un libro. Pero ¿para qué fue dada? Muchos critican y dicen, es que la ley nos ata, la ley nos persigue y nos mata. No, la ley fue para protegerlos a ellos mismos de ellos mismos, ¿sí? De todo lo que hacían. Y es lo mismo que nosotros hacemos, tenemos esas leyes. Ahorita que usted hablaba de qué animal puedo comer o no puedo comer, de dónde lo obtuvimos o de dónde lo conocimos, nuestros padres nos enseñaron qué tipo de animales teníamos que comer y qué no. Pero ¿quién dice eso? Pues está escrito en la ley. El hombre tiene que formarse dentro de un concepto de fe situado siempre en el conocimiento, ¿verdad? El cristianismo que nosotros profesamos, desgraciadamente para muchos, afortunadamente para nosotros, viene del judaísmo.
viene de un Dios que eligió a Abraham y de sus descendientes a Israel para poder fundar una nación y darle su pacto. Pero cuando sale de Egipto no solamente sale Israel, salen también 70 naciones con ellos. Entonces también tienen que participar de esta ley. Quiero permitirme, hermanos, rápidamente narrarles lo que dice Tertuliano en su libro quinto, en una respuesta a los judíos. Rápidamente dice: y en verdad primero debemos preguntarnos si hubo la expectación del dador de una nueva ley y un heredero del Nuevo Testamento y sacerdote del nuevo sacrificio y un purgador de la nueva circuncisión y un observante del sábado, que se suprimiera la vieja ley e instituir un Nuevo Testamento y ofrecer un nuevo sacrificio y reprimir las ceremonias antiguas y suprimir la vieja circuncisión junto con el sábado y anunciar un reino nuevo que no es corruptible. Esto lo dijo Tertuliano, padre de la Iglesia Católica, en su libro quinto. El último, Ignacio de Antioquía. Fíjense de quién estoy hablando y de dónde era este señor. Antioquía, donde se le empezaron a llamar cristianos a los seguidores de Jesús, en Antioquía. Y este hombre, Ignacio de Antioquía, también padre de la fe católica, dice: la nueva levadura de Cristo, por tanto no seamos insensibles a su bondad, porque si Él nos imitara según nuestros hechos, estaríamos perdidos. Por esto, siendo así, que hemos pasado a ser sus discípulos, aprendamos a vivir como conviene al cristianismo, porque todo el que es llamado según un nombre diferente de este, no es de Dios. Poned pues, o sea que revela que el que no es cristiano no es de Dios. Poned pues a un lado la levadura vieja que se ha corrompido y agriado, y echad mano de la nueva levadura que es Jesucristo. Sed salados en él, que ninguno de vosotros se pudra, puesto que seréis probados en nuestro sabor. Es absurdo hablar de Jesucristo y al mismo tiempo practicar el judaísmo, porque el cristianismo no creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, en el cual toda lengua que creyó fue reunida en Dios. Esto fue dicho por Ignacio de Antioquía en su carta a los magnesianos. Dos padres de la fe que, como nosotros hemos sabido a través de lo que hemos estudiado a través de nuestra vida, cambiaron los tiempos y la ley, cumpliéndose la profecía de Daniel y aún lo que dicen los libros de Revelación. Entonces nuestra ley, que son 10, los sabios dicen que son 10, ellos le llaman debriot, que quiere decir enunciados, porque cada una de ellas, si lo analizamos, de no tendrás dioses ajenos delante de mí, sale muchísimo, ¿verdad? Y cada una de ellas, y así cumplieron, como usted dijo, en el siglo XIII, Maimónides, 613 leyes, ¿verdad? Que siguen vigentes algunas y otras han sido modificadas por la no existencia del sacerdocio y el templo, pero otras siguen vigentes y más cuando nuestro Maestro Jesús viene a representarlas. Hermano Israel, muchas gracias por su participación, por sus comentarios que hacen que también en esta parte podamos enriquecer esta misma idea de que la ley, pues sí, precisamente sigue vigente. Y es que comentábamos también algo que llamaba mucho la atención, y es que es un proceso, ¿verdad? El pueblo de Israel comienza desde abajo también en este mismo aspecto. No comienza conociendo todas las leyes. Y es que no nos debemos quizá algunos llegar a sentir mal porque pues yo nada más conozco quizá lo que he estado aprendiendo con el pasar de los años, sin en cambio creo que debemos de cambiar ese pensamiento y entonces ir examinando un poco más, ir examinando, ver qué es lo que hay, a qué se refieren cuando comentan de este personaje tan conocido Maimónides, estas 613 leyes, de qué me están hablando, porque yo creo que la ley es tan importante que cuando tenemos una duda, inconscientemente se está remontando entonces a tener que caer a examinar ahí, porque todas las acciones que tenemos en este día sábado, si tuviéramos una duda de por qué lo llevamos así, muy seguramente tendríamos que caer a revisar en las Sagradas Escrituras por qué se hace de esta manera, ¿no es así? Yo creo que, por ejemplo, si preguntáramos, ¿y por qué tengo que celebrarlo desde que sale
de tarde a tarde. ¿Por qué lo tengo que celebrar de esa manera? Pues tendríamos que ir precisamente a un versículo en las Sagradas Escrituras que nos viera cómo es que hacemos estas mismas acciones, por qué las llevamos así. Entonces yo creo que hasta esa misma forma pensar en el propio pensamiento de reflexión, estoy haciendo esta situación y por qué y dónde está llevado, me va a llevar precisamente a quizá a una ley, y esa ley me va a explicar. Ahora, yo quisiera que también pudiéramos ver lo que tiene preparado en el capítulo número 3 de Eclesiastés, en el cual reafirma esta propia idea. Eclesiastés 3, versículo número 14. Le he de dar lectura yo mismo. He entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y hacelo Dios para que delante de Él teman los hombres. Este versículo de Eclesiastés realmente hasta lo podríamos ver como una propia conclusión de este tema, ¿no es así? Dice, de punto muy relevante, todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se debe de añadir ni disminuir. No debemos de añadir algo más que está en las Sagradas Escrituras de estas propias leyes y mucho menos quitarlas. Dice que todo esto también podemos entender lo que se hace para que delante de Él teman los hombres, para que haya este mismo respeto que al final del día nos sirve a cada uno de nosotros como esta propia sociedad. Voy a pedirle a algún hermano que me pueda ayudar con el párrafo número 2 y el párrafo número 3. Sé que quizá vamos un poco lento con la lectura de los párrafos, pero vamos llevándole esta secuencia que creo que en general nos llevemos la idea de por qué entonces cumplimos estas leyes en la actualidad y que vayan surgiendo dudas. Eso también es bueno para que podamos ir expandiendo nuestro propio conocimiento. Le voy a pedir a mi hermano Gerardo, hasta aquí pueda apoyarme con mi hermana Lidia para leer el párrafo número 2 y 3. Por otra parte, hay leyes anunciadas por Dios en el desierto, que durante la travesía por la península del Sinaí no se pusieron en práctica. Una de estas leyes, por poner un ejemplo, fue traer ramas con fruto de árbol hermoso para celebrar la fiesta de las cabañas. Este precepto estaba vigente, pero las circunstancias en las que se encontraban no les permitieron cumplirla, sino hasta que entraron en la tierra prometida. Lo mismo ocurrió en el cautiverio de 70 años en Babilonia. En ese contexto, por ejemplo, las leyes de los sacrificios del sacerdocio y del templo se suspendieron, pero no se abolieron totalmente. Siguieron vigentes y después del cautiverio, cuando regresaron a la tierra de Israel, se volvieron a poner en práctica. Aquí viene una cita, pero está mal, sería cosa de corregirla, porque el Salmo 137 no llega al versículo 14. Para nosotros, los gentiles convertidos a la Iglesia de Dios, todas las leyes citadas en el Decálogo siguen vigentes. Por su parte, respecto a las llamadas leyes de Moisés, al igual que ocurre con el pueblo de Israel, algunos ya no son aplicables debido a las circunstancias actuales, mientras que otras han sufrido una transición. En este caso son los sacrificios y el sacerdocio, razón por la que no debemos observarlas en su forma literal. No obstante, que algunas no se apliquen y otras hayan sufrido una transición, no significa que estemos deshaciendo ley o que hayan sido abrogadas totalmente. Por el contrario, el apóstol Pablo dijo: luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley. Romanos 3:31. En el nuevo pacto siguen existiendo esas leyes de Dios. Hebreos 4:2 y 10:8. Le agradezco mucho su participación en la lectura de los párrafos, mi hermana Lidia, para que podamos tenerlo en cuenta. Aquí la cita en Salmo 137 no es 14 precisamente, debe haber un guión, que yo creo que por error de impresión, pero debe ser del 1 al 4, que se tiene que leer, Salmo número 137, para que podamos ajustar en este segundo párrafo. Y 2 puntos que leemos hasta ahora en este momento. Entonces, ya tenemos, si alguien nos pregunta, ¿llevamos la vigencia de las leyes de la Iglesia de Dios, lleva la vigencia de las leyes de Dios en la actualidad? ¿Qué respondemos? Que sí, ¿verdad? Y si, por ejemplo, en esta misma duda alguien nos llegara a decir, ¿y por qué entonces no celebramos los sacrificios o por qué no hacemos ciertas prácticas? ¿Cuál podría ser nuestra respuesta?
claramente esta palabra tan importante que es transición, ¿verdad? Hemos tenido temas hace ya unos sábados hablando sobre esto, y es que nosotros creemos que la ley de Dios está vigente en la actualidad, pero hay una transición que hacemos, sobre todo a través de un personaje muy importante que es el Hijo de nuestro Dios, el unigénito Hijo de Dios, que el cual lo conocemos también como Mesías o como Jesucristo, que precisamente vemos que hay muchos que tocan este tan conocido verso en la Biblia que es Colosenses capítulo 2, verso 14. Si alguien quizá nos llegara y nos tocara Colosenses capítulo 2, 14, ¿qué podríamos responderle al respecto, no? Vamos a leer este pasaje de la Biblia. Colosenses capítulo número 2, verso 14, dice así: rayando la célula de los ritos que no era contraria, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Y si alguien nos viene y nos comenta, no, pues este versículo de 2 de Colosenses 2:14 dice que está enclavada en la cruz y que ya no la debemos de llevar en esta misma situación, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué pensaríamos entonces? Quizá podríamos decir, estoy en un aprieto, ¿no? Quizá entonces sí debemos de hacer ciertas circunstancias, ciertas cosas. La respuesta claramente es que no. Todo tiene una respuesta. A veces también leer párrafos aislados es algo que podemos encontrar en la actualidad y se llegan a sacar de contextos. Primero, enclavado en la cruz, hay que tener bien en cuenta que no significa que esté borrado. Esto no quiere decir que esté enclavado en la cruz, no quiere decir que, pues ya no lo debo de hacer, ya se quitó en su completitud. En cambio, debemos de pensar que está vigente, pero con el símbolo de la cruz en Cristo. Hay esta misma transición, la palabra que debemos de ocupar. ¿Y dónde vemos eso? No lo voy a dar lectura por motivos de tiempo, pero Efesios 2, prácticamente desde el versículo 10 hasta que acaba, que es en el versículo número 20, se hace este refuerzo en el cual se está hablando del antiguo pacto y cómo es que este nuevo pacto viene a tener también este mismo ensalce por medio del símbolo que es la cruz de Cristo en este aspecto. Ahora, esto quiere decir que entonces las leyes como el sacrificio y ciertas partes que ya comentamos que involucran el sacerdote u otros elementos es que llevan una propia transición. En sí, no hay ninguna ley que en la actualidad que podamos decir que esta no la llevamos, que la hemos quitado. Ahorita voy a llegar un poquito más a ese aspecto. Otro hermano que me puede ayudar con los siguientes 2 párrafos para seguirle dándole secuencias. Sé que están surgiendo quizá algunas dudas, las vamos a ir respondiendo. Párrafo número 4 y número 5, por favor. Mi hermana Aurora, si me puede apoyar con la lectura de estos párrafos. En el inicio de la etapa evangélica, había leyes que eran contrarias a la conversión de los gentiles, por lo que en el ministerio de la unificación de judíos y gentiles convertidos a Cristo, fue necesario que esas leyes fueran cumplidas en el sacrificio de Jesús, para de esta forma hacer la paz entre ambos y derribar la pared intermedia de separación, Colosenses 2:14. Los decretos de la ley que dificultaban la incorporación de los gentiles al pueblo de Dios fueron absorbidos por el sacrificio del Señor Jesús, exclusivamente para este proceso de unificación. Uno de estos decretos, por ejemplo, consistía en que un judío y un gentil no podían adorar juntos en el templo de Jerusalén, puesto que la presencia de un gentil incircunciso lo contaminaba. Hechos capítulo 21, 28 y 29. Ahora bien, al templo que será edificado en el milenio no podrá allegarse ningún inmundo o incircunciso. Por lo que es evidente que la ley que fue dada por el Creador será restablecida. Por lo tanto, los gentiles incircuncisos que quedaren de las gentes no transformadas no tendrán acceso, porque en su estado de incircuncisión lo contaminarían. En este sentido, es clara la necesidad de que en ese tiempo se enseñen las leyes de Dios a todas las gentes que vivan bajo la autoridad del Señor Jesús. Isaías 2, del 1 al 2. Amén.
Le agradezco su participación, mi hermana Aurora. En este punto podemos ver que había algo muy crucial en esos tiempos. Estaba sufriendo esta misma transición para el pueblo que había llegado nuestro Señor Jesucristo, y podría llegar a haber mucha confusión, ¿no? Porque ahora ciertas leyes precisamente se cumplían en esta forma de transición. Una de ellas podríamos encontrar la ley de la circuncisión, y entonces sucede que muchos de aquellos hombres que vivían en este momento posiblemente todavía se seguían circuncidando a pesar de que aceptaban el Evangelio de Cristo. Pero todo esto, pues obviamente era una idea que quizá los confundía en demasía, porque claramente, pues si ya uno está bautizado en Cristo, no hay necesidad de hacer la circuncisión física. Sin en cambio, de hecho, los apóstoles comentan que esta parte es entonces volverse a hacer yugo de la carne, porque ya no se está viendo de la forma en la que debe de ser, en el sentido que ahora tiene, que ahora es un sentido mucho más grande, que no quiere decir que sea menor el otro, sino que hay un ensalce por parte de nuestro Señor Jesucristo hacia estas propias leyes. Entonces se encontraban, y seguramente hay mucho que podemos examinar respecto a estos comportamientos que podían llegar a tener, sobre todo que me quiero centrar en el punto de que enseñar las leyes de Dios, sobre todo, se necesita de algo que son la fe, que es lo que dice Romanos 3:31. Dice que luego deshacemos la ley por la fe. Dice que pues en ninguna manera, antes se tiene que establecer la propia ley. Es una cohesión que debe de tener la ley con la fe, porque al punto al que voy, retomando la historia que les estaba contando desde un inicio. Ahora, me pongo en el punto porque hay muchos niveles, en el sentido de que cada quien puede conocer la Escritura de una cierta forma, la puede comprender ciertos versículos de otra manera. Pero ¿cómo hubiera sido si en este momento, yo paso la circunstancia en la que me sirven un plato de este animal que quizá yo ya identifiqué y dije, este animal no lo puedo comer por lo que me está diciendo Levítico y por lo que entiendo en las Sagradas Escrituras? Ahora tengo que actuar, no solamente basta con que haya tenido el conocimiento, sino que sigue este proceso y ahora está en mi decisión. Yo creo que todos se pueden identificar en algún momento conmigo, ya sea en este aspecto o en otro, que cuando entonces vemos y decimos, caray, no debo de tomarlo porque la ley me dice que no, pero bueno, los demás lo han hecho quizás hasta con el corazón, con ese sentimiento para que yo lo pueda disfrutar. ¿Qué manera, cómo decirle que no lo debo de hacer? Entonces aquí hay un aspecto que entonces también se tiene que valorar, que al momento de que no solamente se tiene que estar cumpliendo la fe, sino yo debo de creer en ella, porque si yo creyera en esta misma ley, entonces sabría en ese momento que aunque me lo hayan ofrecido, yo hasta debería de decirle a los demás, mira, este alimento te va a hacer daño por esto y yo creo que no se debe hacer por esta circunstancia y por esta otra. Aquí ya está actuando también entonces ese mismo punto de la fe. Entonces, por eso pone en forma de pregunta, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Tienen que estar las dos haciendo una propia cohesión, una propia congruencia de qué es lo que estamos entonces llevando. Y es que digo, este tema, el de la ley de la alimentación, quizá es el más central, porque pues de ahí pueden suceder varios. Puede ser, por ejemplo, el propio día del sábado en el que vayamos a algún país, en el que no haya una iglesia de Dios, en el cual nos tengamos que congregar. Entonces habría falta si yo entonces en ese mismo día pues digo, bueno, pues como no hay una iglesia, pues entonces me pongo a quizá hacer mi propia obra. Voy a entonces llegar y pues puedo ir estoy aprovechando, pues me voy a nadar, me voy a otro lado. Yo creo que entonces ahí estaríamos haciendo mal. Primero, puede ser porque otra vez, o no conocemos precisamente cómo se debe de guardar el sábado, que es precisamente la vigencia de las leyes de nuestro Dios, que es el tema que estamos tocando hoy, o sí las conozco y aún así decidí hacerlo, que también es parte de que entonces no hay una fe, no hay una cohesión. Mi hermana Margarita también tiene una participación. Mi hermano Gerardo, si me puede apoyar en la parte de atrás. Y también le voy a pedir que después de su participación me ayude con los siguientes 2 párrafos, por favor. Sí, hermano. Bueno, en el cuadernito estaba yo meditando un poquito acerca de lo que hemos leído. Sí. Y está hablando que en la época de cuando estuvieron en Egipto, cuando salieron al desierto el pueblo,
no cumplieron con algunas leyes porque pues eran circunstancial, que no se podían cumplir. También en el cautiverio también nos habla que no todas las leyes las pudieron cumplir por circunstancias de las cuales se encontraban en esos momentos. Y así también yo me pongo a pensar, el pueblo judío, hay leyes que no las cumplen actualmente, no tienen sacerdocio, ellos no sacrifican actualmente, yo que tenga entendido, no hay sacrificios, porque están esperando al Mesías. Y nosotros tenemos en transición estas situaciones, porque nuestro Señor Jesucristo vino Él a hacerlas por nosotros. El hermano ministro hace poco nos daba un tema en el cuál era la transición y por qué era la transición, y entendí que lo que no podemos hacer nosotros, para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo, para que Él haga esos sacrificios que están en transición, que están detenidos. Entonces, viendo actualmente, pues hay leyes que están vigentes y no se están cumpliendo por algunas adversidades, pero pues eso era lo que quería yo comentar acerca de lo que he estado ahorita entendiendo, ¿no? Esta es mi participación y leo las que siguen. Claro, sí, por favor, los siguientes 2 párrafos. Para el pueblo judío, la desaparición del templo en el año 70, antes de la era de cristiana, marcó un punto de inflexión para los siguientes años respecto al cumplimiento de la ley de Moisés. Por esta razón, se han enfocado en ahondar en el cumplimiento de su ley oral y en suplir a aquellos que no pueden seguir guardando debido a las circunstancias de su destierro a todas las naciones. Dichas leyes serán restablecidas hasta que vuelva a ocupar su tierra, mandamientos que se volverán a implantar hasta contar con el templo, los sacrificios y los sacerdotes. Para nosotros las leyes de los sacrificios, del sacerdocio, del templo y la circuncisión han sufrido una transición, pues en lo literal han sido cumplidas por nosotros en las personas de Cristo, en la persona de Cristo, en Hechos 13:39. No obstante, en dicho estado de transición de la ley, los miembros de la Iglesia de Dios seguimos teniendo sacerdote, templo, sacrificios espirituales y circuncisiones. Se encuentra en Romanos 2:28 y capítulo 29, verso 29, Colosenses 2:11, Hebreos 10:21. Entendiendo por transición a la acción y a efecto de pasar de un modo de ser a estar a otro distinto. En este sentido, la ley no experimentó su fin o terminación, sino en cambio en algunos apartados, pero sostenemos de forma indudable que está vigente. Muchas gracias, hermana Margarita, por su participación. Y hay 3 puntos que quisiera comentar. El primero que hablaba nuestra hermana Margarita y que también vamos a ver, y es que yo creo que también hay un crecimiento como propio hijo de Dios. Creo que cuando uno más va enterándose de estas cosas, tanto más responsabilidades se adquieren, como también esta fe debe de ir en aumento. Porque no es lo mismo, yo al menos lo veo de esta manera, que si alguien que no conoce las Sagradas Escrituras cometiera alguna falta en el día del sábado, como quizá juntar la leña, hacer su propia mano y crear fuego, a que fuera diferente que alguien que ya lo conoce y lo sigue haciendo, aquel que tiene este conocimiento, yo lo veo de esta manera, hay una forma en la que tiene un mayor peso porque sabe qué es lo que debe de hacer y no lo está haciendo. En cambio, esta persona no lo sabe y obviamente también está en una parte delicada en la cual debe de concretar y debe de hacer el conocimiento de la vigencia de las leyes, pero no es lo mismo, porque tampoco sería lo mismo para una persona que ya está circuncidada en la transición, que quiere decir que está bautizado y sigue
trabajando de una manera en la cual no es la más correcta, que pareciera que no fuera del parte del pueblo de nuestro Dios, pues precisamente también estaríamos cayendo en un error. Y algo que marca el segundo punto es que tenemos que ver Hebreos en su capítulo número 10. Este capítulo de Hebreos, en el 10, habla sobre este sacrificio de Cristo, por qué es único y por qué es perfecto. El próximo tema, de hecho, de la escuela sabática habla sobre la transición de la ley. Ahí se va a comprender de una manera más característica cómo es que de la ley de Moisés se transitan a cómo es que ahora llevamos las cosas. No voy a entrar tanto en este punto porque sabemos que es por medio de Jesucristo, pero es que cuando hablamos de la vigencia de las leyes de Dios y decimos que están vigentes, pues claramente tenemos que tocar el por qué, que es porque sufrieron una transición, aquellas a las cuales nos seguimos llevando. Y ahorita voy a hacer este contraste que podemos encontrar entre tres tipos. Pero antes, leamos Hebreos en su capítulo número 10, en su versículo, deme un segundo, número 8, dice, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Este versículo de Hebreos en su capítulo número 10 forma parte, si leemos versículos anteriores y versículos posteriores, de una argumentación que se está haciendo el autor de los Hebreos sobre esta superioridad que tiene el sacrificio de Cristo, por qué es tan precioso y por qué es tan loable en comparación de los sacrificios que se llevaban anteriormente en el Antiguo Testamento conforme a la ley mosaica. Dice que en este punto yo veo que Dios no encuentra en este placer los sacrificios y ofrendas que se prescribían en ese entonces, sino ahora ha cambiado y por ende manda a su Hijo, el cual es el que comprende todo esto mismo en un solo sacrificio único y perfecto que se debe de hacer, que es como nosotros conocemos todo lo que llevamos ahora aunado con todo el aprendizaje. Y es que este argumento de los sacrificios y de los rituales, como aparece en el versículo número 8, eran provisionales en este sentido y simbólicos, pero para un plan superior, el cual es el de Cristo. Todo esto lo está diciendo Hebreos en el capítulo anterior y en este mismo, en el 9 y en el 10. Entonces la muestra de Cristo podemos entender que hace algo, y es que absorbe, no la deshace, no deshace la ley, sino la absorbe, y entonces es cuando encontramos esta propia transición que lleva al punto final que quiero que podamos ver, y es que podemos encontrar quizá tres tipos de leyes. Ya lo había comentado en una ocasión, pero si tenemos que hablar sobre la vigencia, podemos ver esta manera, y es que hay unas que las vemos como forma en la que han sufrido esta transición. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Sacrificios, correcto. Ya sufrió una transición. ¿Cómo era antes? Estos sacrificios eran con animales, se llevaban y se hacían en holocausto y se ofrendaban a Dios. Ahora, ¿cómo son estos sacrificios? Ahora son exactos, son simbólicos, son presentes por medio de alabanzas, por medio de muchas maneras se hace de esta misma forma. Otro punto, ahí hubo una transición. Este es un tipo de ley que podemos verla como que ha sufrido transición. Sacerdote, que es también otro, ¿no? El sacerdote ya no lo tenemos, pero ahora ¿quién es entonces nuestro sacerdote? Cristo, Él es nuestro sacerdote. Ha sufrido esta transición, no quiere decir que entonces ya no está. Y es que encontramos que, por ejemplo, el tercero, que más conocido, pueden haber muchos, la circuncisión. Ahora ya no lo hacemos de una manera física, sino bajamos a las aguas, nos bautizamos y ha sufrido esta transición de la circuncisión. Esto puede ser un bloque, ¿no? Leyes que encontramos con transición. ¿Cuál sería el segundo bloque? Y es que hay leyes que no podemos cumplir porque quizá no estamos englobados en ese punto. ¿A cuáles me refiero? Por ejemplo, hay de conocimiento que había leyes para aquellos que tenían reyes, para estas formas de sociedad también se encuentran leyes en la Biblia, pero nosotros no estamos viviendo en esos momentos actuales. No hay un rey al cual estemos en estos instantes gobernados. Otro ejemplo que puede llegar a ser las leyes del campo. Si yo no trabajo en este campo, no voy a cumplir estas leyes, pero eso no quiere decir
que no existan. Un ejemplo podría ser, a la actualidad, para poder recaerlo más, es como si yo tuviera como si hay leyes en la actualidad de coches, ¿no? Se tiene que hacer su verificación, tenemos que hacer ciertas cosas, tienen que estar en regla los papeles, tienes que tener una vigencia, una licencia para conducir, pero si yo no tengo un coche, no debo de tener esta licencia de conducir, no tendría por qué pagar una manutención al coche o algo así. En lo que me refiero es que entonces no significa que la ley de tránsito no exista, sino que simplemente yo no la estoy llevando porque no tengo un coche. Es muy parecido a verlo de esta forma. Este es lo que yo quisiera que pudiéramos llevarnos. Por ejemplo, igual hay leyes de guerra, hay muchas circunstancias, pero pues nosotros no estamos en este mismo aspecto, entonces no las podemos cumplir, que es la palabra, ¿no? Cumplir, pero no quiere decir que las hayamos quitado y que ya no existan. Este sería el segundo bloque que podríamos llegar a encontrar. Y tercer y último es que las que seguimos llevando quizá de una manera en la actualidad, ¿no? Así quiero definir este campo. El sábado es un ejemplo, el primero que se nos puede venir a la mente. Desde el inicio ha estado de esta misma manera, lo hemos celebrado de una forma en la cual sabemos que se guarda de tarde a tarde. Por ejemplo, las 3 fiestas, ¿no? Pascua, Pentecostés y Cabañas, también desde que se han instituido en esta misma ley, las seguimos llevando en esta forma. Es verdad que algunas cosas encontramos ciertos simbolismos y que las llevamos así, pero en su mayor parte pues las seguimos llevando por la actualidad. Y la que yo les comentaba, ¿no? La ley de la alimentación. Esta también ha sido desde un inicio, no es que vaya a sufrir tampoco una transición, no se ha llevado de esta manera y sí la podemos seguir llevando porque constantemente nos estamos alimentando de animales y pues precisamente esto ha sido desde que se instituyó en el pueblo de Israel hasta la actualidad, la seguimos llevando de esta manera. Yo por eso sí, sobre todo quisiera que nos pudiéramos, antes de leer el último párrafo, que sí nos pudiéramos llevar esas 3 cosas que son importantes, ¿no? Valdría la pena un pensamiento propio, estaría muy interesante ver cómo podríamos clasificar, ¿no? Estas 613 leyes que encontramos con Maimónides y cómo las podríamos ir viendo. Quizá nos encontraremos con puntos de debate y podríamos encontrar bastantes leyes. Pero creo que todo esto, pues precisamente solamente llevaría a algo bueno, no nos llevaría a todo lo contrario. Haría que cada uno, como persona de la iglesia, creciera, y no solamente cada uno, sino la misma iglesia en sí, ¿no? La iglesia de Churubusco, que también crezca de esta misma manera. Dice la conclusión: este es el pensamiento que debe tener la iglesia de Dios israelita por todas las edades, porque recordamos lo que dijo el rey David: y guardaré tu ley por siempre, por siglo en siglo, y andaré en anchura porque busqué tus mandamientos. Examinémonos a nosotros mismos, cumplamos con los mandamientos que debemos llevar a la práctica y deleitémonos en vivirlo profundamente. Yo quisiera añadir Salmo 19 en su versículo 7 para terminar. Dice de esta misma manera, Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Verso que también es conocido aquí en la iglesia, el cual solamente sí nos recuerda que la ley es perfecta, ha sido instituida y, como lo hemos visto, es para siempre esta misma ley, tiene su vigencia en la actualidad, y si encontramos cosas que quizá pueden llamar nuestra atención, vemos que tienen respuesta, como que hay una transición. Para todo siempre vamos a tener la oportunidad de que nuestro Dios nos pueda iluminar a encontrar una propia razón, un propio pensamiento que solamente nos acerque a Él. Y sobre todo, como dice el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Poner atención en los pequeños, que también puedan crecer acompañados de estas leyes. Creo que hasta para adolescentes, y no solamente para pequeños, en cualquier momento esto puede entrar. Esta escuela nos va a dar la oportunidad de poder preguntarnos que por qué hacemos ciertas cosas, y es que por qué entonces creo de esta manera, y precisamente solamente va a realzar nuestro espíritu, lo va a hacer más fuerte para aquellas circunstancias en las cuales tengamos que utilizar de él, y no solamente tengamos el conocimiento, sino, como le digo, podamos actuar en el momento en el que ya conozco la ley y también la cumplo de esta misma manera. Mis amados hermanos, vamos a pasar entonces con esto a responder las preguntas que tenemos en esta primera escuela sabática.
Me he tomado un poco más de tiempo, pues sé que no vamos a tener tampoco pequeños ahorita, entonces vamos a responder estas preguntas que dicen así. ¿Qué comprendió David sobre los mandamientos de Dios? Claro, que son para siempre, que estos mismos mandamientos de Dios son eternos. Lo veíamos, de hecho nos cita el versículo de memoria, ¿verdad? ¿Qué recomendó Cristo para alcanzar la vida eterna? Guardar los mandamientos. 3. ¿Fueron leyes de Moisés las que impusieron a los gentiles convertidos? Bueno, aquí en esta pregunta podemos poner que el acuerdo al cual llegaron en Jerusalén en el año número 52 fueron 4 cosas, que es que no tomé tanto tiempo para eso, pero sí precisamente les comentaba que habían puntos en los cuales se estaba llevando esta misma transición, ¿no? Pero los 4 eran: 1, la contaminación de ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Entonces las leyes que se les ordenan cumplir se encontraban en la ley de Moisés, por lo que la respuesta es un sí. 4. ¿Con la presencia de Cristo se abrogó toda la ley? No, ya explicamos por qué. Al ser suspendida o abrogada la ley de las solemnidades en el cautiverio de 70 años en Babilonia, ¿significa su total anulación? No. Queremos decir también en este aspecto, podemos ver que porque no se lleve quizá una ley, alguien no la esté llevando, no significa que se haya quitado o que no está. Ya dábamos ejemplos sobre ello. 6. ¿Qué ritos eran contrarios a la unificación de judíos y gentiles creyentes en Cristo? Pues en general, todos los ritos que tenían que ver con la relación con el templo, pero también los que tenían relación con tradiciones que se habían introducido por los fariseos, y esto como lo hace mención en Hechos, capítulo número 28. Número 7 dice: ¿en dónde sujetó Cristo esta cédula de los ritos que no eran contrarios? Y es que es muy importante entender que había una pared intermedia entre el pueblo judío y entre el pueblo gentil. Lo decía también el párrafo, ¿no? Y es que esta pared viene a derrumbar entonces también por medio del sacrificio de Cristo, lo cual hace que todo se pueda unificar. Versículo 8. ¿Qué significa la palabra cruz? Bueno, esto no lo tocamos quizá de manera así entrada, pero la cruz que hace mención en la mayor parte de las cartas de Pablo hace referencia al Evangelio, y por medio del Evangelio entonces cumplimos esas leyes, como lo dice la pregunta anterior, tanto los judíos como los gentiles, los dos en unificación. Igual podríamos poner ahí como versículo de apoyo Hebreos en su capítulo número 9, verso 11. Dice la siguiente pregunta, la 9. Siendo que los ritos que no eran contrarios fueron sujetos por el Evangelio, ¿se deshace la ley por la fe? De ninguna manera. También veíamos versículos, de hecho, si pudiéramos ahí también entonces apuntar Romanos 3:31, pues precisamente es el que viene, Romanos 3:31, que es el que reforzaba, ¿no? Dice, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera. Última pregunta, dice, ¿el nuevo pacto tiene leyes? ¿Qué clase de leyes? Bueno, en esta parte veíamos que a la ley ya lo veíamos y tocamos versículos, que no se le puede tampoco añadir y quitar. No consiste en quitar leyes, sino sobre todo lo que quiere decir el nuevo pacto es cambiarlas, pero cambiarlas al corazón en esta misma forma, es ensalzarlas. Yo quisiera comentarlo. No vamos a hablar en ningún momento podríamos pensar que el nuevo pacto está quitando ciertas leyes. Pensar de esta manera quizás estaríamos ocupando las palabras incorrectas, sino quiere decir que entonces se están cambiando al corazón por medio de Cristo. Entonces, esta es la lección, mis amados hermanos. Porque el cristianismo dice que el nuevo pacto ahora es con ellos, no fue con el mismo.
Sí, realmente sí, es cierto, este nuevo pacto es con el mismo y sobre todo, ¿no? O sea, ver esa magnificencia que tiene, ese recalque y que ahora nosotros también tenemos esa oportunidad de verlo y de vivir en ciertas etapas de ello. Mis amados hermanos, esta ha sido la lección, esperando haberme dado a entender que las próximas lecciones también podamos seguir ampliando nuestro conocimiento, que el Señor los bendiga en grande manera y paz a vosotros.